Descubre los 10 increíbles secretos estoicos que transformarán tu mente y te harán incomparable. Pedro, un joven ingeniero agrónomo de 28 años, se encontraba abarrotado de dudas en su pequeña oficina. Un cubículo sombrío que había llegado a sentir como una prisión. La luz del sol se filtraba a través de la ventana, pero su interior solo parecía habitar la sombra del desánimo. Recordaba sus días en el campo, siempre con los pies en la tierra, esperanzado por traer cambios que beneficiaran su querido pueblo. Ahora, atrapado en el sistema que se alimentaba del nepotismo y la corrupción, sus sueños estructurales parecían evaporarse como el rocío al amanecer. Cada día, al entrar a la oficina, las miradas de sus colegas destilaban burla y desdén. ¿Qué busca el soñador en este lugar? Aquí solo se premia la mediocridad, murmuraban a sus espaldas. Era una paliza psicológica constante. La presión se acumulaba como una tormenta contenida, y Pedro sentía cómo su mente aceleraba, sobrecargada por el dilema que enfrentaba. ¿Valía la pena seguir luchando cuando los valores que defendía eran ignorados? Debería seguir en su búsqueda de un cambio, arriesgando lo poco que tenía. La voz de su madre resonaba en su cabeza, advirtiéndole sobre los peligros de desafiar a un sistema que, sin duda, lo aplastaría. Esto no es un cuento de hadas, hijo. Te quemarás, decía, y él quería creer que sus palabras eran solo una preocupación maternal. Sin embargo, lo que anhelaba más que nada en el mundo era ver florecer su pueblo, aunque la sombra de la culpa lo acosaba. No quería decepcionarla. Todo cambió cuando descubrió el diario de su abuelo, un hombre que había luchado contra viento y marea por la dignidad de su gente. Las páginas polvorientas revelaban enseñanzas estoicas que resonaban profundamente en el alma de Pedro. La adversidad es un peso que puede fortalecer el espíritu, leía una y otra vez. Aquellas palabras vibraban en su corazón, inyectándole nuevos bríos. Pero, ¿realmente era su lugar desafiar el orden establecido? Las lecciones de su abuelo lo sostenían cuando el deseo ardía en su interior, pero el miedo lo mantenía cautivo. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Cuando finalmente sus investigaciones empezaron a mostrar resultados prometedores, la euforia se transformó rápidamente en desesperación. La oportunidad que una vez avivó su esperanza se oscureció cuando descubrió la red de corrupción que se enredaba en torno a su trabajo. Sabía que sus descubrimientos podrían construir un puente hacia el avance para todos, pero el miedo se instaló en su mente. ¿Podría permitir que su ambición personal lo enfrentara a las sombras del poder que habían dominado por tanto tiempo? La presión aumentaba, y su corazón latía descontrolado, mientras pensaba en todo lo que se arriesgaba al hablar. La decisión se cernía sobre él como una tempestad, la verdad que deseaba defender contra la tiranía de la injusticia. Con cada hora que pasaba, el tiempo se convertía en un enemigo que lo empujaba a tomar una decisión que podría marcar el destino, no solo de su vida, sino del futuro de su pueblo. ¿Tendría la valentía de levantar su voz y hacer temblar el sistema? La inminente confrontación se preparaba para estallar como un trueno en la noche oscura, dejándolo al borde del precipicio de su destino. El rugido de su propio corazón se había convertido en el único sonido que Pedro podía escuchar. La mezcla de determinación y miedo colisionaba en su pecho, generando una tensión insoportable. Momentos de lucidez se sucedían. Sus pensamientos giraban en torno a las palabras de su abuelo, a esos susurros del pasado que parecían guiarlo a través de la tormenta. El hombre es lo que elige ser, recordaba que solía decir. Esa frase resonaba en su mente como un mantra,
empujándolo a enfrentar su realidad. Pedro se sumergió en el análisis de los datos acumulados durante meses. Sabía que cada descubrimiento era una pequeña pieza en un rompecabezas más amplio. Quizás su verdadero desafío no era simplemente ponerlo en el papel, sino también en la audiencia. Visualizaba una reunión en la que sus colegas, escépticos e incrédulos, se enfrentaran a la contundencia de sus hallazgos. La idea de desmantelar la corrupción desde dentro lo llenaba de adrenalina, pero también lo aterraba. En la soledad de su oficina, comenzó a formar un plan. Era esencial encontrar aliados y preparar su discurso. La búsqueda de apoyo se convirtió en su prioridad, pero con un riesgo adicional. ¿Quién podía ser realmente confiable en un entorno tan contaminado? Aún así, la voz de su abuelo persistía. La verdad es un faro en la oscuridad. La claridad de esos ideales lo llevó acerca de su colega más cercano, Laura, quien había mostrado cierta curiosidad por sus trabajos anteriores. Al acercarse a ella, sintió una oleada de vulnerabilidad. ¿Podría fiarse de alguien en un lugar tan hostil? Con el corazón en la garganta, articuló su propuesta de colaborar en una presentación. Laura, sorprendida pero intrigada, aceptó el reto con una mezcla de entusiasmo y escepticismo. Al darse cuenta de que necesitaba el apoyo de otros, Pedro se sintió más fuerte. Había comenzado a romper los muros de su autoaislamiento. Cada encuentro con Laura era una mezcla de exposición y aprendizaje. Mientras discutían el material, Pedro se dio cuenta de que no solo estaba reforzando su trabajo, sino también su confianza. La habilidad para comunicarse y presentar ideas se volvía cada vez más natural. Los elogios de Laura alimentaban su deseo de seguir adelante. Su voz se hacía más firme, su mente más clara. Sin embargo, a medida que avanzaban, las amenazas comenzaron a apresurarse, especialmente cuando algunos de sus colegas notaron su cercanía. Aquellos rostros burlones tomaron un tono más oscuro, y las advertencias susurradas se intensificaron. «Cuidado, Pedro. Pasarás un mal rato si sigues indagando», le decían. Pero él respiraba hondo y persistía. El desenlace se aproximaba y cada paso lo acercaba a un cruce de caminos. La revelación de la verdad o el regreso al silencio. Fue entonces cuando surgió la necesidad de tomar una decisión definitiva. La presión aumentó cuando una información clave apareció, la que podía hacer tambalear a aquellos que estaban involucrados en la red de corrupción. Con su información en mano, Pedro se sintió como un gladiador en la arena. Ahora, enfrentaría un dilema vital. ¿Sería capaz de enfrentar los temores que lo habían tenido cautivo? ¿Podría luchar no solo por su carrera, sino por el futuro del pueblo que tanto amaba? La decisión estaba al alcance. El siguiente movimiento podría ser el que definiera su vida. La sombra de la incertidumbre lo inundaba, y pronto comprendería que, a veces, el verdadero coraje no es la ausencia de miedo, sino la voluntad de enfrentarlo. Mientras se preparaba para la reunión, una sensación intensa lo atravesó. Este era su momento, el momento en que todo cambiaría. Pero justo cuando estuvo a punto de pulsar, enviar, a la invitación de la presentación, una llamada inesperada interrumpió sus pensamientos. ¿Qué sorpresa le traería esta vez? En el fondo sabía que esta llamada podría cambiarlo todo y confrontar su destino. La llamada resonó en la oficina solitaria, como un eco de sus temores más profundos. Pedro miró expectante la pantalla, pero no esperaba ver el nombre que apareció. El director del departamento, un hombre inflexible que siempre había mantenido una posición ambigua. Al contestar, la voz grave del director se coló por el auricular, cargada de una autoridad aterradora. «Pedro, necesito que vengas a mi oficina. Hay cosas que debemos discutir». La forma en que habían sido pronunciadas aquellas palabras dejó en él una mezcla de curiosidad y terror. Se sentó, sintiendo que la gravedad de la situación lo empujaba a la autodefinición. La llamada era un interruptor, un cambio de ritmo en su vida que podía inclinar la balanza hacia un lado u otro. La mente de Pedro comenzó a girar en torno a la posibilidad
de que su investigación hubiera sido descubierta. Se sentía como un niño atrapado en un juego de adultos donde no sabía las reglas. Mientras caminaba hacia la oficina del director, revisó cada uno de sus pasos, consciente de que cada decisión contaba y podría significar la diferencia entre acusaciones sin fundamento o la validación de su arduo trabajo. Al entrar, el ambiente cambió. La oficina del director era un espacio frío, decorado con una palestra de logros que parecían aplastarlo. Las estanterías llenas de trofeos parecían observarlo, juez implacable de su valía. Pedro se sentó frente a su superior, quien mantuvo una expresión impasible, como un actor en una obra que carecía de emoción. «Pedro, he estado siguiendo tus cálculos y tu reciente trabajo», comenzó su superior eligiendo sus palabras con precisión. «Hay algunas implicaciones en tus hallazgos que podrían ser complicadas. Debemos tener cuidado». Las palabras colisionaron en el aire, y por un instante, Pedro sintió que las paredes se encogían. ¿Acaso había llegado el momento de desmontar la fachada de corrupción, o se enfrentaba a un juego peligroso que podría arruinar su carrera? Mientras el director le hablaba sobre la importancia de protegerse a sí mismo, el eco de su discurso se tornó en ruido blanco. Pedro sintió que su mente se rebelaba ante la advertencia cuando, por primera vez, vislumbró un destello de claridad. Su impulso de avanzar no era simplemente un acto de rebelión. Era la consecuencia de reconocer su propio valor, y las palabras del director se tornaron en un neblinoso intento de mantener su control. Tomó aire y recordó lo aprendido junto a Laura. «¿Complicada? ¿Cómo?», preguntó, dejando que su voz revelara una decisión. En ese instante, su determinación creció. La verdad tenía un peso que iba más allá de su carrera personal. Empezó a imaginarse siendo un catalizador en la lucha contra la corrupción, no solo por él mismo, sino por aquellos que no podían alzar la voz. El director, sorprendido por la firmeza de Pedro, intentó retomar la conversación. Pero Pedro había trazado una línea. Se encontraba en la intersección de la empatía y el compromiso. Las palabras en su mente, aún resonando, presionaban por salir. «Estoy decidido a ser quien elijo ser», afirmó, desafiando a su superior con la certeza de que su elección implicaba riesgos, pero al mismo tiempo, una transformación. La tensión en la sala aumentó, y por un instante, la dinámica de poder se invirtió. «Espero que entiendas lo que esto significa», dijo el director con una advertencia velada. Pero Pedro estaba más preocupado por lo que el futuro podría deparar que por el riesgo inmediato de su elección actual. Estaba descubriendo partes de sí mismo que había reprimido ante un sistema opresor. Mientras más se enfrentaba a sus miedos, más se sentía vivo, más se sentía capaz de actuar. Al salir de la oficina, la adrenalina pulsaba por sus venas. Su mente comenzaba a concebir un plan más audaz. Era el momento de reunir a su equipo, de hablar con Laura, y de posicionarse no solo como un investigador, sino como un líder. Se daba cuenta de que cada paso que había tomado lo había llevado a este punto, donde la importancia de la veracidad superaba los temores. Sin embargo, mientras comenzaba a visualizar el curso de acción, su teléfono vibró nuevamente. Un mensaje. «Hemos descubierto algo. Debes venir». El corazón le dio un vuelco. La revelación estaba más cerca de lo que pensaba, pero también lo estaba el peligro. ¿Sería esta la información que cambiaría todo, o solo un nuevo enredo en su camino hacia la verdad? La tensión creció, y Pedro supo que la sombra de lo desconocido estaba más cerca que nunca. Pedro salió de la oficina del director con una mezcla de adrenalina y ansiedad. El mensaje en su teléfono resonaba en su mente como un tambor que no cesaba, marcando el ritmo de su creciente determinación. Se dirigió a su escritorio a paso decidido, pero su mente se encontraba en un torbellino. ¿Qué habrían descubierto sus colegas? Las posibilidades eran infinitas, y cada una de ellas pesaba, cada vez más, sobre sus hombros. Su primera acción fue consultar rápidamente a Laura. Sabía que no podía afrontar solo la posibilidad de lo que venía. Laura había sido su confidente y su apoyo durante todo este tiempo, y la necesitaba más que nunca.
Una idea se estaba formando en su mente. Era el momento de organizar un encuentro con su equipo. Tenía que ser estratégico. No podía permitir que la información en su contra se convirtiera en un arma. Necesitaba convertirla en un escudo. A medida que la tarde avanzaba, Pedro encontró un rincón más íntimo de la oficina y sacó su portátil. Lo que antes era solo un trabajo detrás de un escritorio, se estaba transformando en una especie de misión. Se armó de valor y comenzó a redactar un mensaje para su equipo. Elaboró un plan para reunirse, utilizando frases concisas que transmitieran la urgencia sin causar pánico. Quería que todos estuvieran a bordo, listos para tomar decisiones que pudieran cambiar el rumbo de su investigación. Mientras escribía, recordó las enseñanzas de su padre. En la vida lo que importa no son las circunstancias externas, sino cómo decides reaccionar ante ellas. Este mantra resonó en su mente como un faro, guiándolo a través de la niebla de la incertidumbre. Era el momento de levantarse, de ejecutar. Finalmente, envió el mensaje. Reunión urgente en mi oficina a las 6 p.m. Todos deben estar ahí. Se sintió un poco más ligero mientras el estrés de la incertidumbre comenzaba a desvanecerse, sustituido por la clara convicción de que estaba tomando el control de la situación. Al llegar las 6 p.m., cada miembro del equipo se acomodó en su pequeña sala de reuniones. Había tensión en el aire, una mezcla de nerviosismo e inquietud, mientras Pedro cerraba la puerta, señalando que era momento de abordar lo que se había estado gestando en las sombras. Comenzó explicando sus preocupaciones sobre la integridad de la investigación, afirmando que había que ser proactivos ante lo que podían prever como un ataque a su trabajo. Al presentar sus ideas sobre cómo enfrentar los desafíos venideros, notó un cambio en las expresiones de sus colegas. Comenzaban a ver en Pedro una figura de apoyo, un líder que no iba a rendirse ante la presión y el miedo. Laura, con una mirada que combinaba admiración y preocupación, hizo la primera pregunta. ¿Estamos realmente listos para lo que esto podría desencadenar? Pedro sintió que el suelo bajo sus pies temblaba. Sus palabras podían desencadenar acciones que irían más allá de su control. La duda que tenía en su mente, ahora enunciada por Laura, le dio una alerta sobre los riesgos que enfrentaban. Pero, en lugar de responder con evasivas, comprendió que el camino hacia adelante estaba pavimentado por la clarificación del propósito. «Estamos listos», respondió con firmeza a pesar de que su corazón palpitaba acelerado. «Sabemos lo que está en juego, y esto no es solo sobre nosotros. Se trata de transparencia y verdad». La respuesta del equipo fue unánime. Aprecio por la honestidad y determinación. Se acordó que la mejor forma de avanzar era hacer su propia investigación sobre lo que habían descubierto sus colegas, para tener la información precisa y actuar con base en ella. Mientras la reunión se cerraba, un nuevo mensaje hizo vibrar de nuevo el teléfono de Pedro. Era inquietante. «No te olvides de que estamos observando». La tensión se disparó en la sala, cerrando la discusión con un muro de silencio. Pedro miró a los ojos de su equipo y se dio cuenta de que, aunque la claridad de su camino era incompleta, no estaba solo. Pero también entendió que cada decisión podría alterar el delicado equilibrio de poder que había intentado construir. Ahora la verdadera prueba comenzaba. ¿Podrían actuar antes de que las sombras se alzaran sobre ellos, o serían atrapados en su propio juego? Las ondas de incertidumbre se expandían, mientras Pedro se preparaba para enfrentar una verdad que podría poner en juego no solo su carrera, sino también su integridad. La noche se adentraba con un manto oscuro sobre la oficina, y Pedro sabía que el tiempo no era su aliado. Cada minuto que pasaba sin respuestas claras, lo sumía en un abismo de ansiedad. Se sentó frente a su computadora, los dedos temblorosos sobre el teclado. Era momento de actuar, de buscar respuestas no solo para protegerse sino para reafirmar su valor ético frente a la adversidad. Las palabras del mensaje recibido aún resonaban en su mente, como un recordatorio constante de la vigilancia que pesaba sobre él. Sin pensarlo, inició una búsqueda exhaustiva. Accedió a informes internos, correos electrónicos antiguos y cualquier material que pudiera contener pistas sobre la reciente actividad de sus colegas. ¿Qué habían descubierto?
¿Qué armas podrían usar en su contra? Cada clic lo sumergía más en la maraña de incertidumbre, pero también le ofrecía un sentido renovado de propósito. Era un camino peligroso, pero la información era poder, y él lo sabía. Mientras sus ojos pasaban rápidamente por el texto, su mente comenzó a hacer conexiones. Recordó que ciertos proyectos, antes abandonados, podían ahora cobrar relevancia en esta investigación. Sin embargo, la frustración se hacía palpable. Cada respuesta parecía conducir a más preguntas, más sombras. Se preguntaba si su enfoque era el correcto, si realmente sería capaz de exponer la verdad sin sacrificar su integridad. A las horas de arduo trabajo, se encontró en una encrucijada. La verdad que buscaba se alzaba como un monstruo desconocido, dispuesto a devorarlo si daba un paso en falso. Era un momento crítico. Sabía que cualquier decisión debía ser susceptible de escrutinio, no solamente por sus superiores, sino también por su propio equipo, que había comenzado a ver en él un líder. El silencio que había seguido a la reunión lo acompañaba como un eco persistente. ¿Qué tan lejos tendría que llegar para proteger a sus colegas, sin caer en el extremismo que tantas veces había jurado evitar? Era un dilema moral que lo carcomía. Las herramientas que utilizaban no solo debían ser efectivas, sino también justas. Laura interrumpió sus pensamientos de golpe, apareciendo en la puerta de su oficina. He estado revisando nuestro trabajo anterior sobre el Proyecto X. Tal vez podamos identificar inconsistencias, sugirió con cautela. La conexión que ambos compartían se hizo palpable en ese momento. Ella estaba en la misma búsqueda de verdad, sufriendo la misma presión. Esto no solo era una lucha personal, sino que se convertía en su batalla compartida. Genial, contestó Pedro, sintiendo cómo la atmósfera opresiva comenzaba a despejarse. Trabajar junto a Laura le otorgó una nueva perspectiva. Juntos, comenzaron a estructurar un plan. Quería demostrar no solo el esfuerzo colectivo de su equipo, sino también la calidad de sus investigaciones. Era el momento de mostrar su verdadero potencial. Las horas pasaban entre diálogos constructivos y consultas mutuas. Pedro notó cómo su confianza iba creciendo con cada pieza de información que lograban recabar. La sensación de aislamiento empezaba a desvanecerse, lo que le permitía abrirse más hacia su equipo. Era precisamente allí donde encontraba su fuerza, no solo como individuo, sino como parte de algo mayor. De repente, un nuevo mensaje hizo vibrar nuevamente su teléfono. Era de un número desconocido. No tienes idea de a quién te enfrentas. La verdad no es lo que parece. Una pantalla en blanco y un nudo en su estómago le recordaron que las sombras no solo acechaban, también parecían afilar sus colmillos. Con Laura a su lado, Pedro sintió el peso del desafío que se avecinaba. La línea entre el bien y el mal se disipaba. Ahora, estaba cada vez más seguro de que no se podía encontrar una salida sin miedos ni sacrificios. El momento de actuar estaba cerca, y lo que revelaría podría cambiar el curso de todo. Sus pensamientos se agolpaban, presionando una nueva decisión crítica. ¿Estaba listo para aceptar las consecuencias que su búsqueda de la verdad podría traer? Tanto su vida como su carrera profesional estaban en la balanza, y no había modo de prever hasta dónde lo llevaría este viaje. La tensión llenaba el aire mientras él, con una determinación renovada, se preparaba para confrontar el abismo de la verdad que lo esperaba. La mañana llegó envuelta en un velo de incertidumbre. Pedro se sentó frente a su escritorio, la luz del sol filtrándose tímidamente a través de las persianas. El mensaje inquietante seguía resonando en su mente, pero ahora también había un eco de resolución. Había una tarea por delante: desenterrar la verdad y, al mismo tiempo, proteger a su equipo. La responsabilidad se había convertido en su compañera constante. Mientras revisaba una vez más los documentos que había recopilado, se dio cuenta de que no solo estaba buscando respuestas, sino que también estaba descubriendo facetas de sí mismo que nunca había explorado. Su capacidad de análisis, que creía limitada, emergía casi con naturalidad. La forma en que conectaba los puntos y planteaba preguntas incisivas sorprendía incluso su propio juicio.
Era como si su cerebro, bajo presión, estuviese fluyendo en una dirección desconocida, llevándolo más allá de los confines de su autolimitación. Laura regresó, esta vez con una carpeta llena de notas. La tensión entre ellos se había transformado en una potente sinergia, donde cada comentario construido sobre la estrategia se alzaba como un peldaño hacia un objetivo más grande. Si logramos demostrar que estas decisiones no fueron solo errores administrativos, sino parte de un patrón más oscuro, podríamos tener una base sólida, comentó ella con un brillo en los ojos que Pedro no había visto antes. Esa chispa de entusiasmo lo llenó de energía. Pedro reflexionó sobre sus propias intenciones. ¿Desde cuándo esta lucha por la verdad se había convertido en algo personal para él? Recordó cómo había admirado a los líderes que se plantaban firmes en la defensa de la ética. Sin darse cuenta, estaba comenzando a caminar ese mismo sendero, impulsado menos por la necesidad de salvar su propia piel y más por la oportunidad de demostrar lo que realmente significaba ser un líder responsable. Las horas transcurrieron mientras buceaban en los documentos. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Sin embargo, Pedro se dio cuenta de que, al mismo tiempo, se acercaba a un precipicio moral. Detrás de cada descubrimiento, había la amenaza de represalias no solo para él, sino para su equipo. Un escalofrío recorrió su espalda al pensar en lo que podría sucederles. Esa noche, mientras el edificio se llenaba de sombras, Pedro sintió una angustia que rebasaba la ansiedad. Había llegado al punto de cuestionarse el motivo por el que estaba en esta batalla. ¿Estoy dispuesto a sacrificarlo todo por esto?, se preguntaba en silencio. Sin embargo, su mente se aferraba a un claro propósito. Si lograban desenmascarar la verdad, cada riesgo valdría la pena. Decidió hacer una pausa y salió a respirar aire fresco. La luz de la luna iluminaba el camino mientras caminaba por los alrededores. En su interior, una chispa de valentía empezaba a crecer. La lucha no solo se trataba de un proyecto, se trataba de su identidad, su carácter. Quería demostrar que el compromiso personal podría desafiar la corrupción y la manipulación. Al regresar a su oficina, sintió un renovado sentido de dirección. La búsqueda de la verdad se había transformado en algo más que una simple investigación. Era un viaje de redescubrimiento, una forma de crecer, de definir sus propios límites y superar cada barrera impuesta por el miedo. Mientras Pedro se acomodaba en su silla, un nuevo mensaje iluminó su pantalla. Era un archivo adjunto anónimo titulado «La verdad detrás del proyecto, lo que no quieren que sepas». El pulso de su corazón aceleró. La verdad que había buscado podría estar a un clic de distancia, pero también el peligro que lo acechaba. El brillo del monitor iluminaba su rostro, y con una determinación renovada, se preparó para desvelar lo que yacía en su interior. La línea entre el descubrimiento y la destrucción se desdibujaba, y Pedro sabía que el giro que tomaría su vida estaba a solo un instante de distancia. La verdadera historia estaba por comenzar. ¿Sería capaz de soportar el peso de la revelación que venía? El archivo se abrió lentamente ante sus ojos, y la luz del monitor apenas iluminaba su rostro, acentuando la tensión que destilaba del aire. Los documentos estaban organizados con precisión, pero las palabras que leían fueron como una lluvia ácida que provocó un torrente de emociones. Cada revelación alimentaba el sentido de urgencia que lo acompañaba. Aquello que había iniciado como un ejercicio meramente profesional, se había convertido en una odisea personal, y la responsabilidad se estaba transformando en una carga abrumadora. Mientras Pedro leía, su percepción del riesgo se sometía a una prueba brutal. Las conexiones entre las decisiones administrativas y aquellos números que alguna vez parecieron abstractos revelaban un patrón insidioso. La adrenalina recorrió su cuerpo, un cóctel de ansiedad y convicción, mientras reflexionaba sobre las implicaciones. ¿Qué pasaría si esto salía a la luz? ¿Qué daño podría causar no solo a los culpables, sino a las personas que aprecio?, se preguntaba. Cada cláusula lo exponía a un dilema moral más profundo. La advertencia de Laura resonaba en su mente.
Cada acción podría tener repercusiones inesperadas para su equipo. Por un instante, se preguntó si su impulso por la verdad estaba eclipsando el bienestar de sus colegas. Esto no era un juego, y cada decisión se tornaba cada vez más crítica. La línea de lo ético se volvía borrosa, y la presión interna lo empujaba hacia decisiones difíciles. Pedro cerró el archivo y se llevó las manos a la cabeza. En ese momento de calma, quedó a solas con sus pensamientos. Había aprendido que el liderazgo no solo consistía en tomar decisiones audaces, sino también en sopesar las consecuencias. ¿Soy capaz de enfrentar esta verdad? ¿Estaré a la altura de la responsabilidad que conlleva exponerla? Se cuestionaba. Aquí, en la penumbra de su oficina, se erguía un nuevo Pedro, aquel que estaba dispuesto a abrazar sus contradicciones, a aceptar el miedo y a utilizarlo como combustible. Decidió no ocultarse tras un disfraz de indiferencia. Se sentó de nuevo y, con una determinación renovada, estableció un plan de acción. No podía permitir que las dudas lo frenaran. Era su momento de crecer, no solo como profesional, sino como ser humano. Tomó un cuaderno y comenzó a anotar la estrategia. Sabía que tenía que actuar con astucia, planificando cada paso con cuidado. La verdad ya no era solo un objetivo, era el principio de su metamorfosis. Mientras redactaba, su mente fluyó hacia lo que quería lograr: estabilizar su equipo, revelando la verdad sin ponerlos en el camino del fuego cruzado. Era un proceso delicado, pero estaba decidido. Si cada palabra que escribía lo acercaba más a su propósito, entonces eso era lo que debía hacer. Esa noche, aunque la oscuridad reinaba en el exterior, Pedro experimentó una luz interna que nunca había sentido antes. A medida que concretaba su plan, se dio cuenta de que cada revelación lo ayudaba a dejar atrás las inseguridades que lo habían acompañado. Había un camino, y por primera vez, se sentía alineado con él. Cada descubrimiento lo impulsaba a convertirse en el líder que admiraba. Justo cuando estaba a punto de cerrar su cuaderno, un sonido interrumpió su concentración. Era un nuevo mensaje en su correo, con un remitente desconocido. Lo que descubriste es solo la punta del iceberg, decía. El corazón de Pedro se detuvo por un instante, y una sensación helada recorrió su espalda. La verdad era más profunda de lo que había imaginado, y él estaba a punto de enfrentar una tormenta que podría arrasarlo todo. ¿Sería capaz de soportarlo? Pedro se quedó inmóvil, la mirada fija en la pantalla, mientras el mensaje danzaba por su mente como un espectro inquietante. Las palabras resonaban con un eco ominoso. Sentía que la advertencia no solo era sobre las revelaciones, sino sobre un veneno más sutil que podría comprometer su salud mental y emocional. Había atravesado una línea, y la realidad de lo que significaba su camino estaba comenzando a asomarse. ¿Qué otros secretos ocultos habrían en esos archivos? El miedo se apoderó de él, pero lo contrarrestó con un firme recordatorio. El impulso de hacerse dueño de su destino empezaba a florecer. Sin pensar en las posibles repercusiones de su próximo movimiento, decidió investigar aquel remitente. El intento de ahondar en la esencia de aquel mensaje resonó con la curiosidad y el deseo de esclarecer un puzzle arduo y peligroso, a la vez que lo empujaba a plantearse si podría ser el primer paso hacia una transformación integral. Su mente comenzó a establecer un mapa mental en el que las piezas del rompecabezas se conectaban. Sabía que había más en juego que amplio desafío profesional. Cada archivo, cada dato, cada letra contenía un mensaje más profundo sobre él mismo, sobre la fragilidad de la moral y la fortaleza del compromiso. Pedro tomó un momento para respirar profundamente, dejando que la calma le diera claridad. Sabía que su camino estaba lleno de decisiones que no solo le afectarían a él, sino también a los que le rodeaban. No podía permitir que el miedo se convirtiese en una brújula que lo desviara de su objetivo. Con cada gota de sudor que empapaba su frente, el joven se dio cuenta de que su desafío era como un crisol. Podía transformarlo o destruirlo. Comenzó a plasmar una red de contactos y recursos en su cuaderno, una lista de aliados potenciales.
Sabía que no podía hacerlo solo. En su anterior viaje de descubrimiento, había aprendido sobre la importancia de tener un entorno de confianza y apoyo. Tampoco podía actuar de manera impulsiva. Cada movimiento requería estrategia, paciencia y sentido de propósito. Se sintió atraído hacia aquellos colegas en quienes había depositado confianza antes. Laura, con su aguda percepción y sabiduría, sería un activo invaluable. Y Raúl, cuya experiencia en gestión de crisis lo hacía fiable en momentos de tempestad. Así, tomó la decisión de comunicarse con ellos discretamente, estableciendo un comité informal para discutir las implicaciones de los hallazgos. Su capacidad para liderar ahora se pondría a la prueba. Mientras la noche avanzaba, la transformación evolutiva de Pedro se materializaba más a cada instante. Cada elección se convirtió en un hito. Al menos esta vez, no estaba dispuesto a moverse a ciegas. Sabía que debía buscar el apoyo antes de actuar de manera directa. Esa era una de las lecciones aprendidas. La cultura del silencio que había amado en el trabajo ya no le parecía válida. Era momento de dialogar, de abrir la conversación y crear un espacio seguro. La ansiedad que lo invadía se transformaba en determinación. Su deseo de verdad dejaba de ser una carga para convertirse en un motor impulsor. Su mente, inalterable ante la tormenta que se avecinaba, se sintió aliviada al visualizar el futuro como un terreno fértil, donde podría germinar el cambio. Se dio cuenta de que, a medida que se adentraba más en esta búsqueda, estaba cultivando un sentido renovado de identidad personal y profesional. Pero antes de que pudiera siquiera terminar su estrategia, un nuevo mensaje llegó a su inbox, esta vez de un remitente familiar. Las palabras eran simples, pero la carga detrás de ellas era imponente. No solo debes buscar la verdad, también debes estar preparado para manejar las consecuencias. La sensación de un nudo en el estómago se apoderó de él al momento de hacer clic en abrir el mensaje. La verdadera prueba estaba aún por venir. ¿Cómo respondería a este nuevo desafío que lo amenazaba desde la sombra? Pedro abrió el último mensaje. La presión en su pecho aumentaba con cada palabra que deslizaba por sus ojos. ¿Qué consecuencias?, se preguntó, sintiendo un torrente de ansiedad recorrer su cuerpo. Había asumido un papel activo en su vida, pero ahora parecía que cada paso que tomaba lo acercaba a un abismo de incertidumbre. Decidió que, antes de dar cualquier otro paso, necesitaba un enfoque más metódico. Esas enseñanzas de su pasado le recordaban la importancia de la autoconfianza y la preparación. La reacción mental ante el desafío debía ser tanto táctica como emocional. Pedro cerró los ojos y respiró hondo. En esos momentos de calma, buscaba el equilibrio. Consciente de que una mente en paz podría tomar mejores decisiones. La idea de planificar una reunión con Laura y Raúl lo llenó de energía. Preparar un espacio de discusión donde se pudieran abordar las implicaciones de su reciente descubrimiento era crucial. Así, comenzó a estructurar sus ideas. ¿Qué quería comunicar? ¿Qué tipo de información sería relevante y cómo facilitar una conversación productiva? Era el primer paso para asegurar que su búsqueda de la verdad no causara estragos en su entorno. Con el paso de las horas, su mente comenzó a fluir con nuevas estrategias. Resumió sus hallazgos, creó notas, y en un momento de lucidez, entendió que este proceso también le ofrecía la oportunidad de desarrollar habilidades que habían estado latentes en él. La oratoria no era su fuerte y por primera vez, se sintió motivado a mejorar en ello. Cada reunión sería una oportunidad para practicar y afinar su capacidad de comunicación. Siguió desarrollando su plan, haciendo una lista de preguntas que podría lanzar al aire durante su conversación. Cuestionaría, indagaría y, sobre todo, escucharía. La clave para articular su mensaje no solamente sería el contenido, sino la manera en que lo presentaría. La percepción de sus colegas sería importante. Necesitaba atraer su atención y hacer que se sintieran parte de una causa mayor. Mientras las horas avanzaban, comenzaron a surgir en su mente los dilemas morales que antes había evitado. ¿Realmente estaba dispuesto a arriesgar tanto por buscar la verdad? Miedo,
ambición, ética. Los componentes de sus preocupaciones se enredaban, creando un nudo dificultoso de deshacer. En el fondo, sentía que cualquier verdad revelada podría afectar a otros, personas a las que valoraba. Pero también sabía que permaneciendo en la oscuridad, él mismo podría ser cómplice de algo más despiadado. Consumido en sus pensamientos, no se percató de que la noche había caído por completo. El ambiente se tornó silencioso, lleno de sombras en su oficina. Sin embargo, estas comenzaron a disolverse cuando su mente comenzó a centrarse. Las sombras podían ser iluminadas por el conocimiento. Llamar el proceso de dedicarse a buscar la verdad podría encender esa luz. Con una determinación renovada, decidió que ese mismo día contactaría a Laura. La simple acción de enviar el mensaje sería un hito simbólico en su viaje hacia la autoafirmación. Mientras redactaba, un golpe resonó en su puerta. Era Raúl. Se miraron a los ojos, y una chispa de complicidad se encendió. Sin haberlo planeado, la conversación se tornaría inevitable. ¿Estamos listos para este viaje?, le dijo Raúl, y las palabras se sintieron como un ancla en medio de la tormenta que acechaba. Pedro sonrió reconociendo que no estaba solo en su búsqueda. Justo en ese instante, su teléfono vibró en la mesa. Un nuevo mensaje apareció, esta vez de alguien que no esperaba, un antiguo compañero del trabajo. Las palabras fragmentadas que aparecían capturaron su atención. He estado escuchando cosas. ¿Necesitas saber lo que yo sé? Las dudas empezaron a florecer de nuevo en su mente. ¿Quién era esta persona y qué más había por descubrir? La presión por desentrañar la verdad aumentaba, y esta nueva inquietud lo llevaría a un nuevo nivel de desafío. Pedro se sentó en su escritorio. La incertidumbre de los últimos días comenzaba a convertirse en una sensación de propósito. Había conectado con el deseo de buscar la verdad, y ya no se sentía solo. Con el apoyo de Laura y Raúl, se sentía más fuerte que nunca. Era hora de actuar, y cada paso que daba lo acercaba a su meta. Revelar lo que había escondido la corrupción. Se preparó para la reunión que convocaría con su equipo. Hablaría sobre sus descubrimientos y cómo habían llegado a esa encrucijada. Era crucial que todos supieran que la lucha no solo era por él, sino por el futuro de cada uno de ellos y del pueblo que amaba. Su voz resonaría con la certeza de alguien que había superado sus miedos. La noche anterior a la reunión, se sentó a revisar sus notas una vez más, sintiéndose cada vez más seguro de su mensaje. Se dio cuenta de que, a medida que hablaba sobre lo que había descubierto, también estaba hablando sobre sí mismo. La lucha por la verdad había sido un viaje de autodescubrimiento que lo había transformado. La presión ya no lo oprimía, en cambio, lo motivaba. El día de la reunión, entró a la sala con confianza. Sus colegas, aunque aún un poco escépticos, podían ver el cambio en él. Era evidente que Pedro había pasado de ser un ingeniero temeroso a un líder decidido. Empezó por compartir los hallazgos que había realizado y cómo estos evidenciaban un patrón de corrupción. Las palabras salían de su boca como un torrente, fluyendo con la claridad que había buscado durante demasiado tiempo. Laura y Raúl lo apoyaron, proporcionando datos adicionales y perspectivas que enriquecían su argumento. Poco a poco, las miradas de desdén fueron transformándose en miradas de interés genuino. Pedro notó cómo algunos se inclinaban hacia adelante, ansiosos por escuchar más. La tensión en la sala se disipó y en su lugar, surgió una atmósfera de colaboración que nunca había existido antes. Mientras compartía sus ideas, Pedro sintió un crecimiento dentro de él. Hablaba con una autenticidad que resonaba, no solo en sus colegas, sino también en su propio corazón. Sabía que lo que estaba haciendo era justo, y esa convicción le infundió una energía renovada. Apenas se dio cuenta de que había pasado de ser un observador pasivo a un agente de cambio. Al final de la reunión, uno de sus colegas se levantó. Pedro, no había entendido claramente lo que estaba en juego hasta escuchar tus palabras. Creo que deberíamos hacer esto juntos. Aquella declaración desencadenó un murmullo de aprobación.
El miedo que había seguido a Pedro durante tanto tiempo comenzó a desvanecerse, reemplazado por un optimismo palpable. El apoyo que Pedro estaba recibiendo en ese instante era una validación de su crecimiento. Ya no era solo un ingeniero agrónomo atrapado en un cubículo sombrío. Era un líder comprometido, dispuesto a enfrentar la injusticia y a hacer lo correcto. Cada paso que había dado lo había llevado hasta aquí, y ahora eran sus compañeros los que se unían a su causa. Los días siguientes fueron intensos. El equipo comenzó a investigar las irregularidades en la gestión, y la presión aumentaba en su entorno. Pero Pedro, sintiéndose más fuerte, comenzó a establecer conexiones con periodistas locales, que podrían ayudar a llevar la verdad a la luz. Había comprendido que no podía permitir que la sombra de la corrupción siguiera operando sin oposición. Tenía que ser un catalizador. Finalmente, llegó el día en que el artículo que había esperado con ansias se publicó. Su historia, la historia de su pueblo, vio la luz. El esfuerzo conjunto estaba dando frutos. Las palabras que Pedro había compartido no solo lo habían liberado a él, sino que también habían influido en el futuro de muchos. En esa culminación, se dio cuenta del enorme crecimiento que había experimentado. Había transformado su lucha en algo significativo y había demostrado que la valentía y la integridad pueden prevalecer sobre la adversidad. El camino aún no terminó, pero ahora se sentía empoderado para enfrentarlo. Su voz y su trabajo ahora significaban algo, y esa sensación de tener un propósito real lo llenaba de orgullo. Pedro había logrado no solo desmantelar un sistema corrupto, sino también descubrir su propio potencial, cimentando su posición como un ingeniero agrónomo y un líder en su comunidad. Era un nuevo día, y con él venían nuevas oportunidades. Pedro sabía que no retrocedería. Había comenzado la transformación que siempre había buscado. Ahora, la verdad era su aliada, y estaba listo para abrazar todo lo que traería. No esperen ni un segundo más para compartir esta conclusión inspiradora. Dejen un me gusta ahora y ayuden a alimentar el algoritmo. Además, comenten qué les ha parecido la historia de Pedro y compartan sus propias experiencias. Y si son verdaderos fans de las historias de superación personal, necesitan suscribirse inmediatamente para no perderse aún más contenido exclusivo. Este es el momento de mostrar su apoyo. Compartan este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta transformación.